Buenas tardes, de nuevo estamos aquí dándole una partecita de nuestro día a Dios. Espero que esta enseñanza de hoy de verdad que nos llene y nos haga reflexionar, porque de verdad que es muy importante. Lo que Dios nos va a hablar hoy es el poder de la palabra. Entonces, Padre, presentamos y presento delante de ti a todas y cada una de las personas que hoy, Señor, se conectan con esta tu prédica, Señor, porque sé, Padre, que si tú los inquietaste y pusiste esta prédica en su tiempo, en su web, en su día, Señor, es porque quieres hablarle a tu pueblo, Señor, porque estamos pecando más que por acción, estamos pecando en la forma de hablar. Entonces, Padre, te pido, Señor, que hables a tu pueblo, que nos hables, Señor, que examines nuestro corazón, Señor, que nos traigas a memoria, Señor, los momentos en los cuales hemos hablado maldición y esto ha atado nuestras vidas, Señor. Padre amado, y asimismo, Señor, traigas libertad, Señor, traigas libertad a tu pueblo que ha sido atado a través de palabras. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén y amén. Bueno, ¿por qué la oración fue así? Porque en realidad la palabra tiene poder. Lastimosamente nosotros no sabemos utilizar ese poder que tenemos en la palabra. Se nos olvida que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios todo lo hizo con su palabra. Él dijo y fue hecho. Él dijo y fue sano. Él dijo y fue libre. Él dijo y fue restaurado. Él dijo y fue levantado. O sea, todo Dios lo hace a través de la palabra. Lo único que Dios hizo con sus manos fuimos nosotros. Porque somos su diseño. Somos su magnífica creación. Somos algo que Él ama mucho. Por eso se tomó el tiempo de diseñarnos y modelarnos con sus propias manos. Toda la creación, todos los animales, todo lo que nuestros ojos ven, lo hizo a través de la palabra. Él declaró y fue hecho, pero a nosotros nos hizo con sus manos, porque somos importantes para Él. Lastimosamente, no sabemos utilizar el poder que tenemos en Dios. Incluso sin conocer de Dios tenemos poder en la palabra. Yo los invito a que piensen qué palabra se profirió o se declaró de usted cuando era niño, y piense si esa palabra no se ha cumplido, sea buena o mala, pero son palabras que se cumplen. Lastimosamente nosotros somos muy ligeros de boca. Por eso Dios dice en su palabra que nos pongamos bozales en la boca, porque de nuestra boca pueden prender guerras tremendas, incendios terribles, puede destruir totalmente cualquier familia, cualquier cosa. O sea, la boca es un arma. La lengua es uno de los órganos más pequeños del cuerpo, pero la verdad es el más poderoso para construir como para derribar, para bendecir como para maldecir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado lo que sale de nuestra boca. Mi padre dice que el que quiere ver días buenos, refrena su lengua del mal y del engaño. El que quiere ver días buenos. Eso está en 1 de Pedro 3:10. Entonces, pensemos en eso, reflexionemos, porque de verdad que en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Y tenemos que, muchas de las palabras muchos de nosotros estamos teniendo situaciones difíciles con nuestros hijos, nuestros hogares, en nuestras finanzas, pero este es el resultado de nuestras palabras. Es el resultado de nuestras palabras. Cuando nosotros hablamos cosas contrarias al propósito, al diseño o a la voluntad de Dios, estamos hablando palabras de maldición. Y esas palabras de maldición automáticamente nos maldicen a nosotros y maldicen nuestras generaciones.
sin ir tanto a la palabra, recuerden, a veces nos decían, es que usted no puede, a usted todo le queda grande, a usted todo lo hace mal. Y no les parece que a veces nos es más difícil hacer las cosas. Es precisamente por eso. A veces nos dicen, es que usted es más terco que una mula. Y si vamos a ver nuestra vida, hemos sido muy necios. Tenemos como un espíritu de mulo que nos impide hacer lo correcto, hacer la voluntad de Dios, incluso aún en Cristo, lo digo por experiencia propia, aún en Cristo se nos dificulta hacer la voluntad de Dios, se nos dificulta obedecer. Pero resulta que si vamos a nuestra niñez, siempre nos dijeron que éramos tercos, necios, rebeldes. Y la verdad, esas son palabras de maldición que profirieron nuestros padres sobre nosotros. Solo Dios tiene el poder de romper maldiciones, pero también tenemos que poner de nuestra parte. Entonces es bastante difícil luchar contra nosotros mismos, porque lastimosamente esas palabras de maldición se arraigan a nuestro ser. Entonces, ¿a qué los invito? Que si han proferido palabras de maldición sobre sus hijos, como terco, como necio, como bruto, como desobediente, como rebelde, desordenado, desasiado, insoportable, terrible. Todas esas palabras han atado la vida de nuestros hijos. Y si vamos a ver el hijo al cual le hemos dicho esas palabras, es eso. Entonces tenemos que empezar a recoger esas palabras. Al final de esta enseñanza, esta pequeña enseñanza, vamos a hacer una oración y yo los invito de verdad que empiecen desde ahorita a traer a memoria esas palabras que ustedes han proferido. Muchas veces decimos que nuestros esposos nunca van a cambiar. Este es un perro, este es un irresponsable, este es un flojo, es un bruto, todo me toca hacerlo a mí, todo me toca decidirlo a mí, no tiene carácter, es un inseguro, es un inmaduro. O sea, todas esas palabras tenemos que empezar a traerlas a memoria para ahorita empezar a recoger, porque Dios así como Dios nos da el libre albedrío para hablar, incluso palabras necias y de maldición, también nos da el poder para sí mismo, con nuestra palabra, recoger, anular y cancelar toda palabra. A veces decimos de nuestras familias que es la peor familia del mundo, que tenemos los peores hermanos, los peores papás, qué pesar, pero es más fácil que digamos cosas malas a que digamos cosas buenas. Por eso decía esa palabra, que el que quiere ver días buenos, refrena su lengua de las malas palabras, del engaño. Entonces tenemos que empezar a refrenar nuestra lengua. A veces, mira lo que dice Dios acerca de eso, dice, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Eso está en Mateo 12:37. Mi padre dice, hay una historia en la palabra que a mí personalmente me ha tocado mucho. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, tierra que emanaba leche y miel, o sea, bendición. Entonces, los invito a pensar cuál es su tierra prometida. ¿Qué es eso ese anhelo de corazón que ustedes tienen, que ustedes desean? La sanidad de un familiar, la restauración del hogar, el cambio o la conversión de su esposo, el cambio o la conversión de sus hijos, el pago de deudas. Entonces, si llevamos esta historia de Éxodo a nuestra vida, entonces nuestra tierra prometida es como esa promesa, es como ese deseo que tenemos en nuestro corazón de que Dios haga algo en un área específica en nuestras vidas. Entonces resulta
que les voy a contar esta historia para que ustedes se enfoquen en su vida con respecto a lo que les acabo de decir. Resulta que el pueblo de Israel, Dios ya le dio la orden de entrar a la tierra prometida, pero pues el pueblo quería confirmar que lo que Dios estaba diciendo era cierto. Lastimosamente a veces Dios nos da una palabra de bendición, nos da una promesa de sanidad, una promesa de restauración, de liberación, de conversión, nos da promesa de pago de deudas. No necesariamente a las personas que asisten a una iglesia cristiana, sino en cualquier ámbito, porque Dios nos habla de todas las formas. Acordémonos que Dios le habló a Balaam a través de una mula. Y es bíblico, por eso yo siempre los invito a leer la palabra, para que se den cuenta que lo que hablamos acá no es palabra de hombre, sino palabra de Dios. No es conocimiento de hombre, sino conocimiento de Dios. No es sabiduría de hombre, sino sabiduría de Dios. Pues resulta que, como raro, nosotros queremos estar seguros que lo que Dios nos dice es cierto. Entonces este pueblo pues no fue la excepción, el pueblo de Israel. Y pues mandaron 12 espías para que verificaran la tierra. Resulta que de los 12, ellos duraron 40 días explorando la tierra de Canaán, que era la tierra prometida. Y resulta que cuando llegaron, de los 12, solo 2 dieron un parte positivo. Solo 2 de los 12 dijeron las cosas buenas que veían. Incluso trajeron un racimo de uvas que lo tuvieron que cargar entre 4. Era del tamaño de un hombre. O sea, ¿se imaginan la bendición tan grande que Dios tenía para su pueblo? Que entre 4 tuvieron que cargar un racimo de uvas. No fue un árbol, fue un racimo de uvas. Entonces, así se veía la bendición. Y ellos llevaron al campamento ese racimo de uvas y comprobaron, mire, es una tierra que emana leche y miel, es una tierra de bendiciones, próspera, era una bendición muy grande. Por eso les digo, lleven esta historia a su vida. Es algo muy grande, esa necesidad que usted tiene y que tiene dudas y dice, ¿será que sí Dios lo va a hacer? ¿Será que Dios sí va a cambiar a mi hija o mi hijo o mi esposo? ¿Será que mi hijo sí va a salir de las drogas? ¿Será que mi esposo va a dejar el alcohol? ¿Será que mi esposo va a volver al hogar? ¿Será que va a dejar de ser promiscuo, adúltero? ¿Será que yo voy a cambiar? ¿Será que voy a poder pagar deudas? ¿Será que Dios me va a dar ese empleo que tanto necesito o que tanto deseo? O sea, y ellos tenían las mismas dudas, ¿será que sí? O sea, todo lo que Dios nos dice, ¿será que es cierto? Y estos 2 hombres que fue Josué y Caleb, dijeron que sí, que era una tierra maravillosa, pero resulta que 10 dijeron que no. Que sí, que habían cosas muy buenas, pero que resulta que estaba habitada por gigantes. Y que ellos al lado, o sea, que el pueblo al lado de los gigantes eran como langostas. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos como langostas? ¿Cuántas veces nosotros nos menospreciamos los dones, los talentos, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Cuántas veces menospreciamos a nuestros esposos? ¿Cuántas veces menospreciamos a nuestros hijos? Menospreciamos nuestras familias. Y al menospreciar lo que Dios nos ha dado, automáticamente nos estamos volviendo como langostas, insignificantes. Y todo aquello que es malo en ellos, lo estamos viendo como gigantes. Estamos viendo que, uy, mi esposo es, uy, y de pronto tiene más cosas buenas que malas. Pero nos enfocamos tanto en lo malo que lo engrandecemos y lo hacemos ver como un gigante que no se puede derribar. Eso pasó con el pueblo de Israel y eso nos pasa a nosotros. Entonces resulta que el pueblo que estaba a la expectativa de entrar a la tierra, de dejar de vagar por el desierto, de bregar, de luchar, se desanimó por lo que escuchó. Es que a veces también escuchamos a quien no debemos y a veces escuchamos palabras de maldición. Y hoy Dios nos dice, ten cuidado de lo que hablas como de lo que escuchas. Si lo que tú estás escuchando es contrario a lo que Dios ha dicho,
en tu vida, en tu trabajo, en tu hogar, en tus finanzas, en tus hijos, en tu esposo, en tu familia, en tu salud. No lo recibas, no lo aceptes. Es difícil creer cuando uno ve con sus ojos naturales. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque es muy difícil creer cuando vemos lo contrario. Pero de eso se trata la fe. Mas, sin embargo, ellos estaban creyendo en lo que estaban diciendo 10 hombres porque eran 10, pero no estaban creyendo en lo que estaban viendo porque es que estaban viendo un racimo de uvas inmenso. O sea, estaban viendo bendición, mas sin embargo estaban creyendo en lo que estaban escuchando. ¿Cuántas veces nosotros tenemos hijos de bendición? Hijos que son de verdad juiciosos, que pueden tener un genio terrible, ser temperamentales, a veces toscos, agresivos, pero en realidad son de bendición, porque ni se hacen daño a sí mismos, ni le hacen daño a la humanidad. Pero resulta que escuchamos serpientes y minimizamos eso tan bueno que tienen y agrandamos lo malo que tienen. Y no vemos la bendición, minimizamos la bendición que Dios nos da y nos enfocamos en lo malo. Esto le pasó al pueblo de Israel. A causa de ello, Dios se enojó tanto que prometió y juró que ninguno de ellos, a excepción de Josué y Caleb, entrarían en esa tierra prometida y la disfrutarían. Conclusión, toda la generación que salió de Israel, toda la generación que salió de Egipto murió, porque les tocó devolverse al desierto y murieron todos. Duraron 40 años, 40 días duró la expedición, el reconocimiento de la tierra, y Dios los castigó 1 año por día, 40 años. ¿Cuántos años estás bregando? ¿No será que murmuraste? ¿No será que menospreciaste la promesa de Dios? ¿Hace cuántos años estás esperando esa promesa? Piensa cuántos años Dios te esperó para que creyeras. El tiempo que hacemos esperar a Dios es el mismo tiempo que Dios nos va a hacer esperar para entrar a esa tierra prometida, para ver esa promesa cumplida. Por eso debemos tener mucho cuidado, porque Dios se enojó sobremanera sobre este pueblo, porque desde principio a fin se quejaron y menospreciaron todo lo que Dios hizo por ellos. Con sus ojos veían los milagros, las señales y prodigios, pero escuchaban la murmuración de unos pocos y terminaban todos murmurando. Escuchaban a unos pocos criticar y juzgar y menospreciar, y borraba esa crítica, esa murmuración, ese chisme, borraba todo lo bueno que Dios estaba haciendo. ¿Cuántas personas escucho yo hablando mal de Colombia? Y de verdad que estamos en una tierra que emana leche y miel. Colombia es de bendición, pero todo el tiempo uno escucha, no, esta situación está terrible, este país va a llegar como Venezuela, cada vez está peor. Pues mentiroso el diablo, anula el diablo, porque Dios me ha dado autoridad sobre mi nación, Colombia, porque es una tierra que fluye leche y miel, es de bendición, es real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Lo creo y lo declaro y lo decreto. Y recojo todas esas palabras de maldición que se han proferido sobre esta nación Colombia. Hay dificultades, obvio que hay dificultades, pero en realidad son más las bendiciones que las dificultades, y así mismo sucede en nuestras casas, en nuestros trabajos. ¿Cuántas veces tenemos empleos de bendición y por una cosa pequeña menospreciamos ese empleo? No decimos gracias, Señor, porque de este empleo me sustento y sostengo mi casa, sostengo mis hijos. No. Nos quejamos de que tenemos un jefe terrible, de que peleamos con el compañero, de que me toca trabajar mucho, de que me están explotando, de que vivo cansada. O sea, quejémonos menos y agradezcamos más por esa quejadera, por todo lo que salía de la boca del pueblo. Ha sido ese pueblo maldecido. Tenemos que empezar a recoger esas palabras y agradecerle a Dios, que de nuestra boca salga: sí, gracias Señor, soy bendecido, sí, mis hijos son de bendición, sí, mi esposo va a cambiar, sí, mi hogar va a ser restaurado. La palabra sí genera una hormona que se llama, estimula una hormona que se llama dopamina, y esa hormona produce placer,
relajamiento, tranquilidad, paz, gozo. Pero cuando decimos no, todo lo contrario, se estimula la hormona cortisol. Y entonces esta produce estrés, molestia, ira, cansancio, angustia, temor. Entonces digamos sí, no, mi enfermedad, mi problema, mi deuda, no puedo, no alcanza, no hay, no va a cambiar. ¿Sí ven la diferencia? Y es que hasta lo que les acabo de decir es que está comprobado científicamente. Estas palabras, el no, el sí, la quejadera, palabras de bendición, producen eso en nuestro cuerpo. Unas, cansancio, estrés, molestia, ira, temor, angustia. Y la otra, paz, relajamiento, o sea, cosas buenas. Entonces, seamos sabios al hablar, no seamos necios, porque por necedad el pueblo ha perecido. Dios dice que el pueblo queda enlazado con los dichos de su boca, con las palabras que salen de su boca. Tenemos un ejemplo muy claro cuando cuando Poncio Pilatos presentó a Jesús delante del pueblo. El pueblo gritaba, crucifícalo, crucifícalo. Poncio Pilatos dijo que no veía pecado en Jesús y que no creía que era merecedor de la muerte. Y ellos gritaban, crucifícalo, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso está en Mateo 27-25. Busquen, lean la palabra y se van a dar cuenta. ¿Cuántos años? 2000 años, casi 2000 años, lleva el pueblo de Israel en guerra, derramándose sangre en ese país. Y ellos lo declararon, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La palabra tiene poder. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Dice mi padre que la sabiduría sale de la boca. Que cuando el hombre habla sabiamente, salen cosas buenas de su boca. Y eso mismo recibe y consigue todo lo bueno. Y eso está en Proverbios 12:14. Tenemos que ser conscientes que todas nuestras palabras tienen consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Entonces, en eso pensad, como dijo el apóstol. Bueno, Padre amado, mi Señor Jesús, presento a este pueblo, Señor, y pongo en tus manos, Señor, a todas y cada una de las personas que se conectaron y que hoy están reconociendo, Señor, que están hablando más palabra de maldición que de bendición, Señor. Hoy te pido perdón, Señor, y te pido perdón por ellos, y sé que ellos están pidiéndote perdón. Señor, perdónanos por nuestras palabras, perdónanos porque nuestras palabras han maldecido a nuestros hijos, a nuestras generaciones, a nuestros esposos, han atado nuestras finanzas, han robado nuestra salud, ha maldecido nuestras familias, ha maldecido nuestra nación, ha maldecido hasta nuestros trabajos. Padre amado, te pido perdón, Señor, pero te pido perdón porque he pecado de palabra, Señor. Te pido perdón, pero hoy, Señor, remito a la cruz, recojo toda palabra proferida de maldición que ha salido de mi boca en contra de mis hijos, de mi esposo, de mis padres, de mis hermanos, de mis vecinos, de mis amigos, de mis conocidos, de mis compañeros de empleo, de mis empleadores, de mis empleados. Recojo toda palabra proferida de maldición
y la remito a la cruz de Calvario, Señor. Te pido perdón, Señor, por esas palabras, porque sé que son contrarias a tu propósito, a tu diseño y a tu voluntad. Son contrarias a ti y a ti te desagradan, Señor. Perdóname, porque me la he pasado quejándome más, Señor, y de agradeciendo menos, Señor. He sido desagradecida, he sido necia, me ha faltado sabiduría, Señor, pero hoy te pido, Señor, que llenes mi boca, Señor. Te pido que cambies mi manera de hablar, porque hoy renuncio a la vieja manera de hablar. Hoy renuncio a la incredulidad que ha salido de mi boca. Hoy renuncio a la quejadera, al desánimo, al temor, a la angustia que ha salido de mi boca y ha proferido palabras de maldición. Las remito a la cruz del Calvario, Señor, y te pido perdón con todo mi corazón, Señor, y libero a mis generaciones, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, a mis hermanos y a todas las personas que han tenido contacto conmigo. Las bendigo, Señor, con toda bendición del cielo, declarando que tu propósito, tu diseño y tu voluntad se cumple en ellos, Señor, porque hoy recojo toda palabra de maldición, la remito a la cruz de Calvario, la anulo y la cancelo, Señor, porque solo sucederá lo que tú quieras, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén y amén. Muchas gracias.